La cultura de masas hace a las personas convenientes, pero no inteligentes. Imagina que despiertas un día y descubres que la mayoría de las personas a tu alrededor ya no cuestiona nada. El mundo se volvió tan ruidoso, tan veloz y tan saturado de información que la mente humana, antes una herramienta poderosa para indagar, discernir y crecer, se ha embotado hasta caer en la aceptación pasiva. ¿Qué le ocurre a una sociedad cuando desaparece el pensamiento crítico? Cuando la capacidad de razonar, desafiar y reflexionar es reemplazada por reacciones instantáneas, opiniones superficiales y cámaras de eco colectivas. En este video vamos a destapar la verdad inquietante detrás de la desaparición del pensamiento crítico y el peligroso ascenso de lo que algunos filósofos llaman estupidez colectiva, un fenómeno donde masas de personas adoptan ideas superficiales, aceptan narrativas a ciegas y entregan su independencia intelectual sin siquiera darse cuenta. Y al final de este camino, revelaremos la verdad más poderosa y urgente de todas, la que puede decidir si recuperamos nuestra mente o la perdemos por completo ante un sistema diseñado para mantenernos cómodamente adormecidos. Pero antes de profundizar, tómate un momento para suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir tus ideas en los comentarios. El contenido que estás por ver puede desafiar tus percepciones e incluso sacudir los cimientos de cómo ves el mundo. Compártelo con quienes se atreven a pensar y aún creen que la verdad vale la pena. Empecemos con una verdad incómoda. Pensar es difícil y, en el mundo actual, a menudo se desincentiva. El entorno moderno no premia la contemplación, premia la velocidad, la reacción emocional y la conformidad. Y esto no es un accidente. Desde algoritmos que te muestran solo lo que quieres oír, hasta sistemas educativos que priorizan memorizar por encima de explorar, la sociedad nos está condicionando activamente a alejarnos del pensamiento crítico. El filósofo Noam Chomsky nos advirtió de esto hace décadas. En su análisis de los medios y la propaganda, explicó cómo las estructuras de poder dependen de lo que llamó la fabricación del consentimiento. En otras palabras, cuando entrenas a la gente para consumir sin cuestionar y a sentir sin comprender, se vuelve fácil de manejar y aún más fácil de engañar. El pensamiento crítico, que alguna vez se consideró una habilidad humana fundamental, ahora se ve como incómodo, estorba a la cultura de la indignación, ralentiza los debates en línea, desafía ideologías. Se atreve a preguntar, ¿pero esto de verdad es cierto? Y en un mundo obsesionado con tener la razón, solo hacer esa pregunta ya parece peligroso. ¿Cómo llegamos aquí? El problema es profundo. Uno de los motores clave es la sobrecarga de información que vivimos a diario. Según el neurocientífico Daniel Levitin, hoy una persona promedio procesa al día aproximadamente 5 veces más información que hace apenas unas cuantas décadas. Estamos bombardeados por notificaciones, mensajes, noticias de última hora, opiniones, anuncios y actualizaciones a cada momento despierto. Nuestras mentes no fueron hechas para esta entrada constante. Cuando el cerebro se ve desbordado, toma atajos. Empieza a depender de hábitos mentales, sesgos cognitivos y pensamiento de grupo para navegar la complejidad. En lugar de evaluar ideas de forma crítica, busca señales en otros, especialmente en pares, influencers o autoridades percibidas. A esto se le llama prueba social. Y aunque es un mecanismo natural de supervivencia, es muy fácil de manipular. Piensa en cuántas veces has visto una publicación con miles de me gusta y comentarios y asumiste que debía ser cierta o importante. No es la razón la que habla, es un atajo psicológico. Y es una de las razones por las que la estupidez colectiva se propaga con tanta facilidad. No porque la gente sea poco inteligente, sino porque está siendo condicionada a seguir señales en lugar de razonar. Otra tendencia inquietante es el declive de la lectura, en especial de la lectura profunda. La neurocientífica Marianne Wolf describe cómo los medios digitales están reconfigurando nuestro cerebro.
Ahora hojeamos más, saltamos entre pestañas y nos cuesta mantener el enfoque en textos largos. Pero aquí está el detalle. El pensamiento crítico requiere atención sostenida. No puedes analizar, reflexionar ni comprender de verdad si tu atención está fracturada todo el tiempo. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que leíste un artículo entero sin mirar el teléfono? ¿Cuándo fue la última vez que tras oír algo provocador, hiciste una pausa para pensar en lugar de reaccionar? Esos pequeños hábitos, antes comunes, están desapareciendo. El fallecido Carl Sagan, una de las grandes mentes del siglo XX, advirtió: vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en la que casi nadie sabe nada de ciencia y tecnología. Su preocupación no era solo la ignorancia, sino la erosión de la capacidad de pensar críticamente sobre los sistemas de los que dependemos. En un mundo lleno de opiniones, tomas calientes y guerras ideológicas, la mayor rebeldía es el acto silencioso de pensar con claridad. Pero el problema no es solo tecnológico o educativo, también es emocional. Pensar críticamente es incómodo. Nos obliga a admitir que no lo sabemos todo. Desafía nuestro ego. Puede llevarnos a la disonancia cognitiva, cuando nuestras creencias queridas chocan con nueva evidencia. Y en una cultura que valora la certeza, la confianza y la identidad por encima de todo, eso resulta amenazante. Así que, en vez de pensar, nos defendemos. Nos replegamos en la tribu. Repetimos consignas. Cancelamos. Evitamos. Memoramos eslóganes en lugar de practicar la dialéctica. Ese diálogo socrático honesto que ha impulsado la evolución filosófica durante milenios. Lo que vemos hoy no es solo un declive del pensamiento, es un giro social hacia la pereza mental. Y las consecuencias son devastadoras, porque cuando la gente deja de pensar, deja de preguntar. Y cuando se deja de preguntar, uno se vuelve vulnerable a la manipulación, a la propaganda, al miedo. Y la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿quién se beneficia cuando una población deja de pensar por sí misma? Quédate, porque lo que viene revelará cuán profundamente estas fuerzas están tejidas en la vida diaria y por qué recuperar nuestra capacidad de pensar no es solo una tarea personal, sino una responsabilidad moral. Para entender las raíces de este declive colectivo, hay que mirar más allá de la superficie y trazar cómo algunos sistemas han evolucionado, no para nutrir el pensamiento crítico, sino para sofocarlo. Empecemos por la educación. John Taylor Gatto, docente premiado y crítico abierto de la escolarización tradicional, sostenía que la educación moderna no existe para crear pensadores independientes. En sus palabras, la verdad es que las escuelas no enseñan nada salvo a obedecer órdenes. Gatto afirmaba que la escolaridad obligatoria se diseñó en la era industrial no para iluminar a los estudiantes, sino para prepararlos para la fábrica. Previsibles, obedientes y poco disruptivos. Piensa en eso. En lugar de enseñar a pensar, nos enseñan qué pensar. Desde muy pequeños, se evalúa a los niños no por la originalidad o la profundidad de sus ideas, sino por su habilidad para memorizar y repetir. Se premia la conformidad. La curiosidad a menudo se trata como distracción. Con el tiempo, el mensaje queda claro. Sigue las reglas. No te salgas del renglón y no hagas demasiadas preguntas. Este patrón no termina en la escuela. Se intensifica en la vida adulta. En el trabajo, en los medios, incluso en las amistades. Aprendemos que hablar, cuestionar el consenso o sostener puntos impopulares puede costar caro. El miedo a la exclusión social, a que te etiqueten como conflictivo o polémico, basta para silenciar nuestras dudas más apremiantes, y el silencio con el tiempo se vuelve complicidad. El psicólogo Erich Fromm lo observó en su libro El miedo a la libertad, donde explica cómo mucha gente en el fondo desea entregar su libertad de pensamiento porque la libertad real trae responsabilidad, y la responsabilidad puede asustar. Pensar por ti mismo significa que ya no puedes culpar a otros por tu ignorancia. Ya no puedes refugiarte en la multitud.
Debes encarar la incertidumbre de la verdad, y eso para muchos es una carga enorme. Así que elegimos la comodidad, elegimos la distracción, elegimos la simplicidad sobre la complejidad, y al hacerlo nos volvemos más fáciles de controlar. Las redes sociales han acelerado este problema a niveles inimaginables. Lo que fue un espacio para conectar el mundo se ha convertido en un campo de batalla de opiniones, ciclos de indignación y manipulación algorítmica. Cada plataforma está diseñada para que sigas deslizando, reaccionando y consumiendo, no pensando. Te empujan todo el tiempo hacia contenido que confirma tus creencias. Te animan a responder al instante, de forma emocional y a menudo con enojo. Las plataformas recompensan la interacción, no la verdad. Se alimentan de la división, no de la comprensión. Y en medio de este ruido, la voz de la razón se ahoga. La reflexión parece lenta, débil, incluso irrelevante. ¿Para qué reflexionar si reaccionar es más rápido y te da más me gusta? El filósofo Marshall McLuhan lo anticipó en los años 60. El medio es el mensaje, es decir, la manera en que recibimos información cambia la forma en que pensamos. Los medios de hoy fomentan la velocidad por encima de la profundidad, la indignación por encima del matiz y la certeza por encima de la humildad. Incluso la verdad misma se ha distorsionado. En la era de la desinformación, lo verdadero importa menos que lo viral. Ya no se evalúan las ideas por evidencia o lógica, se juzgan por cuánta gente está de acuerdo. Es la tiranía de la mayoría en su forma más peligrosa, no política, sino cognitiva. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Empezamos por hacer mejores preguntas, preguntas que desafían el statu quo, preguntas que exigen respuestas reales, no eslóganes ni cifras sin contexto. ¿Qué te están diciendo que creas? ¿A quién beneficia esa creencia? ¿Qué supuestos sostienen tu certeza? ¿Con qué frecuencia buscas visiones opuestas no para atacarlas, sino para comprenderlas? No son preguntas fáciles, pero son necesarias. Porque el antídoto a la estupidez colectiva no es solo inteligencia, es coraje. Coraje para estar equivocado, coraje para aprender, coraje para admitir que no sabes y empezar de todos modos el camino de saber. Sócrates, uno de los primeros campeones del pensamiento crítico, decía: la única verdadera sabiduría está en saber que no sabes nada. No era falsa modestia. Era una invitación a mantener la curiosidad, seguir preguntando y conservar la humildad intelectual frente a un mundo vasto y misterioso. Y sin embargo, hoy la humildad es rara. Se idolatra la certeza. La arrogancia se confunde con sabiduría. Todo el mundo tiene opinión. Pocos tienen comprensión. Muchos quieren hablar, pocos quieren escuchar. La ironía es que los verdaderos pensadores suelen ser más callados, observadores, contenidos. Saben que la sabiduría crece no del ruido, sino del silencio, de la contemplación, del compromiso profundo con la complejidad. Y por eso los pensadores críticos suelen ser minoría e ignorados. En una cultura que premia la prisa y el espectáculo, el proceso lento de pensar tiene pocas chances, pero no debe abandonarse. Porque cuando renuncias a tu capacidad de pensar por ti mismo, dejas de ser libre. Te conviertes en marioneta, con hilos movidos por fuerzas que no ves. Y dejemos algo claro, esas fuerzas no son abstractas. Son económicas, políticas y culturales. Son las empresas que lucran con tu adicción al contenido vacío, los políticos que dependen de tus reacciones emocionales, las instituciones que requieren tu obediencia ciega. Pero cuando recuperas tu mente, todo cambia. Eres más difícil de manipular. Empiezas a ver a través de la ilusión. Dejas de ser consumidor pasivo de ideas y te vuelves buscador activo de verdad. Y en ese acto, por pequeño que sea, enciendes un fuego. El fuego que ha ardido a lo largo de la historia en filósofos, científicos, revolucionarios y voces veraces que se negaron a dejar de pensar. La pregunta ahora es, ¿harás tú lo mismo? Quédate, porque en el siguiente tramo vamos a entrar más hondo
en la psicología del pensamiento colectivo. Descubrirás por qué incluso las personas más inteligentes caen en estas trampas y cómo el cerebro puede ser engañado para creer lo que quiere que sea cierto en lugar de lo que es cierto. No hemos terminado. De hecho, lo más importante aún viene. Para comprender de verdad el auge de la estupidez colectiva, necesitamos explorar el campo de batalla dentro de la mente. A pesar de nuestra fe en la lógica, la verdad es que el cerebro humano es mucho más emocional que racional. Nos gusta creer que decidimos con base en hechos, pero la realidad es más compleja. En su obra Rompe moldes, pensar rápido, pensar despacio, el psicólogo Daniel Kahneman, galardonado con el Premio Nobel, mostró que nuestro cerebro opera con dos sistemas, uno rápido e instintivo y otro lento y deliberado. El sistema rápido es veloz, automático y emocional. Salta a conclusiones, emite juicios apresurados y ahorra energía. El sistema lento es reflexivo, analítico y cauteloso, pero exige esfuerzo. Y ahí está el problema. En un mundo acelerado y siempre encendido, la mayoría vive atascada en el modo rápido. Casi no hay tiempo ni voluntad para bajar el ritmo y pensar a fondo. Así que dependemos de heurísticas, estereotipos y atajos mentales que se sienten bien, pero a menudo están mal. Terreno fértil para la manipulación masiva. Políticos, mercadólogos y medios lo entienden. Empaquetan cuestiones complejas en binarios simples. Usan lenguaje cargado de emoción para saltarse la razón. Nos ceban con narrativas repetidas hasta que las aceptamos como verdad. No porque las verifiquemos, sino porque se vuelven familiares. Y el peligro es que, una vez aceptamos algo como cierto, nuestro cerebro empieza a defender esa creencia a pesar de la evidencia. Esto se llama sesgo de confirmación y es una de las trampas cognitivas más poderosas que existen. Piensa en tus propias creencias. ¿Con qué frecuencia buscas evidencia que las contradiga? ¿Con qué frecuencia escuchas de verdad argumentos opuestos en lugar de preparar tu réplica? Si eres honesto, probablemente no tan seguido como crees. No es un defecto, es naturaleza humana, pero se vuelve problema cuando no somos conscientes. Otro concepto clave es el pensamiento grupal, ese fenómeno psicológico donde el deseo de armonía o conformidad en un grupo lleva a decisiones irracionales o disfuncionales. Está documentado en desastres corporativos y atrocidades históricas. La gente silencia sus dudas en nombre de la unidad. Se elige el consenso por encima de la verdad. El psicólogo social Irving Janis, quien acuñó el término, halló que incluso personas muy inteligentes y bien intencionadas pueden tomar decisiones catastróficas cuando suprimen la disidencia y evitan la evaluación crítica. ¿Por qué? Porque desafiar al grupo se siente inseguro, porque ir contra la corriente exige más que inteligencia, exige integridad y coraje. La historia, sin embargo, muestra que el progreso siempre ha venido de quienes se atrevieron a pensar distinto. Galileo, Darwin, Nietzsche, Martin Luther King. Fueron rechazados, ridiculizados o atacados por sus ideas, pero pensaron de todos modos, hablaron de todos modos. Y su voluntad de desafiar la ignorancia colectiva de su tiempo moldeó el mundo que hoy habitamos. No nos engañemos, tiene un costo. Pensar críticamente en una sociedad que castiga la duda es un acto de rebeldía. Riesga ser malinterpretado, marginado, incluso odiado. Pero también ganas algo invaluable: claridad, autorrespeto y el poder sereno de saber que tus creencias son tuyas, no programadas en ti. Llevémoslo a casa. ¿Por qué tantos nos sentimos perdidos, ansiosos o insatisfechos, teniendo más información y tecnología que ninguna generación anterior? La respuesta no está en lo que tenemos, sino en lo que hemos perdido. Y una de las pérdidas más grandes es el hábito del diálogo interior, la capacidad de quedarte con una pregunta, explorarla y permitir que la verdad emerja con la reflexión. Hemos externalizado nuestro pensar a máquinas, medios y opinión pública.
Pero ningún algoritmo puede decirte qué es verdad para ti. Ningún tema de tendencia puede sustituir tu voz interior. Ningún movimiento masivo reemplaza la certeza tranquila de una creencia bien examinada. ¿Qué podemos hacer? Empezar por cultivar conciencia. Conciencia de nuestros hábitos mentales. Conciencia de las fuentes que consumimos. Conciencia de cuándo estamos pensando y cuándo solo reaccionamos. Una práctica poderosa es la metacognición. Pensar sobre nuestro pensar. Pregúntate, ¿qué está influyendo mi opinión ahora mismo? ¿Estoy abierto a estar equivocado? ¿Estoy involucrándome con esta idea o solo absorbiéndola pasivamente? Otra práctica es el pensamiento dialéctico deliberado. La habilidad de sostener dos ideas opuestas en tensión mientras las exploras. No es solo flexibilidad intelectual, es fuerza mental. Te permite ir más allá de los binarios, más allá del nosotros contra ellos, hacia el terreno donde nace la comprensión real. El filósofo Jiddu Krishnamurti decía, para comprender lo inconmensurable, la mente debe estar extraordinariamente quieta. Esa quietud tan rara hoy es donde germinan las semillas de la sabiduría. Hablemos claro, el pensamiento crítico no se adquiere de la noche a la mañana. Es una disciplina. Requiere leer no solo titulares, sino libros, argumentos completos y matices. Requiere escuchar no solo a quienes te dan la razón, sino sobre todo a quienes no. Requiere humildad, la que acepta la incertidumbre como parte del camino. Y por encima de todo, exige rechazar la pereza intelectual. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Si todos a tu alrededor creen algo sin cuestionarlo, esa es tu señal para pausar, no para rebelarte por reflejo, sino para investigar con honestidad. En un tiempo donde la ignorancia grita y la confianza se confunde con competencia, pensar a fondo no es solo una virtud personal, es un servicio público, porque el futuro de cualquier sociedad no depende del volumen de sus opiniones, sino de la calidad de su pensamiento. Y el cambio más poderoso no empieza con multitudes, sino con una persona que decide pensar con claridad en un mundo que no lo hace. En la parte final de este recorrido, revelaremos la verdad más importante, la razón de fondo por la que desaparece el pensamiento crítico y lo que puedes hacer para no solo resistir esta marea, sino convertirte en luz para otros. Lo que estás por oír puede cambiar la manera en que ves tu mente, tus relaciones y tu papel al moldear el mundo. En el corazón de toda esta crisis, debajo del ruido digital, de las instituciones fallidas y de la polarización cultural, hay algo aún más insidioso. La verdadera razón por la que desaparece el pensamiento crítico no es que la gente sea incapaz, sino que le teme a lo que podría revelar. Pensar críticamente es arriesgar aquello que nos da seguridad psicológica, identidad, creencias, tribu. Y para muchos, eso es demasiado valioso como para cuestionarlo. Vivimos un tiempo en el que la identidad se ha vuelto sagrada. La gente se define por sus opiniones, afiliaciones e ideologías. Desafiar una idea hoy se percibe como atacar a la persona. Pero esta es la ilusión que destruye el pensamiento. Creer que somos nuestras ideas. Tú no eres tu partido político. No eres tu religión, no eres tu grupo social. Eres un ser humano con capacidad de evolucionar, aprender y cambiar. Y ese viaje de evolución empieza en el instante en que separas tu valor de tus creencias actuales. La verdad final y más importante es esta. El pensamiento crítico no es solo una destreza intelectual, es un acto espiritual. Es honrar la verdad por encima de la comodidad. El crecimiento por encima de la certeza y la libertad por encima de la aprobación. Es la decisión silenciosa de vivir con los ojos abiertos, aunque la luz queme. Porque cuando empiezas a pensar críticamente, ves las estructuras que te rodean, los sistemas de manipulación, los algoritmos de control, las máscaras que llevan las personas, y puede abrumar, incluso puede doler, pero es real. Y la realidad, por incómoda que sea,
es el único cimiento sobre el que se construye la verdadera libertad. Como decía el psicólogo y filósofo Carl Jung, la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, con tal de no enfrentarse a su propia alma. Y sin embargo, enfrentar nuestro mundo interior, nuestros motivos inconscientes, nuestras creencias heredadas y nuestras trampas cognitivas, es la esencia misma de pensar. El pensamiento crítico no es solo cuestionar el mundo, es cuestionarte a ti, preguntarte, ¿por qué creo lo que creo? ¿De dónde vino esta idea? ¿Qué parte de mí teme soltarla? Cuando haces esas preguntas con honestidad, se abre un mundo nuevo, no solo de conocimiento, sino de sabiduría. Y la sabiduría es lo que nuestra sociedad está hambrienta de recuperar. En una cultura adicta a las respuestas rápidas, la sabiduría invita a preguntas más profundas. En un sistema construido sobre el ruido, la sabiduría ofrece silencio. En una era de conformidad masiva, la sabiduría se atreve a ser libre. Esta es tu invitación no solo a pensar, sino a despertar, a dejar de vivir como producto del entorno y empezar a ser arquitecto de tu mente. Porque ninguna escuela, ningún sistema, ninguna plataforma social lo hará por ti. La responsabilidad es solo tuya. Y cuando la asumes, ocurre algo extraordinario. Empiezas a ver con claridad. Empiezas a sentir lo que es vivir alineado con la verdad. No una verdad prestada, no una verdad popular, sino tu verdad ganada con esfuerzo. Empiezas a notar cuando intentan manipularte. Empiezas a ver la diferencia entre información y propaganda, entre educación e indoctrinación, entre conexión y performance. Y, sobre todo, empiezas a liderar, no con ruido, no con ego, sino con profundidad. Te vuelves una luz en una habitación oscura, una voz serena en una tormenta de indignación, un pensador con los pies en la tierra en un mundo de reacciones. Esto es lo que el mundo necesita ahora más que nunca. No voces más fuertes, no argumentos más filosos, sino mentes más profundas. Mentes dispuestas a habitar la complejidad. Mentes capaces de decir, no lo sé, pero estoy dispuesto a aprender. Mentes que ya no buscan ganar debates, sino comprender la realidad. Si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiar tu forma de pensar. No porque sea fácil, no porque sea popular, sino porque es lo correcto. El ascenso de la estupidez colectiva no es una causa, es un síntoma de miedo, de fatiga, de un mundo demasiado distraído como para mirar hacia adentro. Pero cada acto de pensar con claridad empuja de vuelta esa marea. Cada momento en que haces una pausa para reflexionar en lugar de reaccionar. Cada vez que decides preguntar en vez de asumir. Cada vez que eliges claridad sobre comodidad, recuperas tu poder. Así que, al cerrar este viaje, recuerda. Lo más revolucionario que puedes hacer ahora mismo no es gritar, no es conformarte, no es repetir, sino pensar. Deja que otros sigan dormidos entre consignas y pantallas. Deja que cambien su libertad por validación. Pero tú no. Tú estás despierto ahora. Y una vez despiertas, no hay marcha atrás. Si este mensaje resonó contigo, compártelo. No porque esté de moda, sino porque es necesario. Deja un comentario con tus reflexiones, tus dudas, tus hallazgos. El pensamiento crítico no crece en silencio, crece en el diálogo. Y si sigues aquí, sabe esto, no estás solo. Hay una revolución silenciosa en marcha, un movimiento no de ruido, sino de mentes, no de indignación, sino de conciencia. Y empieza cada vez que una persona elige hacerse la pregunta más difícil. Que esa persona seas tú. Mantén la curiosidad, mantente despierto y por encima de todo sigue pensando. Gracias por mirar.